No se espera que Donald Trump asuma el cargo de presidente de los Estados Unidos en 2025. Sin embargo, si las circunstancias se desarrollan de otra manera, una sombra oscura se cierne sobre su posible mandato, ya que las predicciones sugieren que podría no completarlo. Esta escalofriante profecía fue hecha por Alois Erlmeyer, un reconocido clarividente alemán celebrado por la precisión de sus visiones. Entre sus advertencias está el asesinato de un destacado líder mundial, un acto que él creía que podría provocar un caos generalizado y un sufrimiento inimaginable. Muchos especulan que esta siniestra predicción podría estar vinculada a Trump, alimentando la ansiedad sobre un evento sombrío y potencialmente transformador. Si esta profecía tiene algo de verdad, podría significar el inicio de una serie de catastróficas convulsiones globales. El horizonte del futuro parece estar envuelto en incertidumbre y la oportunidad de evitar los desastres inminentes podría estar escapándose. Para aquellos a quienes les intrigan las profecías y sus implicaciones, suscribirse a nuestro canal les garantiza mantenerse informados sobre estas predicciones que invitan a la reflexión y nunca perderse el fascinante contenido que estamos preparando para ustedes. Alois Erlmeyer, nacido en 1894 en Baviera, Alemania, vivió una vida modesta como perforador de pozos y artesano, sin educación formal. Sin embargo, su nombre trascendería estos humildes comienzos debido a sus extraordinarias habilidades, que surgieron vívidamente durante la agitación de la Segunda Guerra Mundial. En medio de la carnicería y la confusión, Erlmeyer mostró un don notable para percibir los eventos futuros con claridad. Sus predicciones sorprendentemente precisas sobre los ataques aéreos salvaron innumerables vidas al advertir a las comunidades de los ataques inminentes, lo que les permitió huir a un lugar seguro. Su previsión no se desvaneció con la conclusión de la guerra. En los años de posguerra, Erlmeyer siguió desvelando profecías que en su momento parecían improbables, pero que años después se demostraron ciertas. Lo que lo distingue como uno de los videntes más fascinantes de la historia es la meticulosa documentación de sus visiones por parte de testigos, muchos de los cuales luego testificaron sobre su exactitud. Durante los interrogatorios policiales, en los que el escepticismo era alto, Erlmeyer proporcionó información asombrosamente precisa sobre personas desaparecidas y crímenes sin resolver, detalles a los que no habría podido acceder por medios ordinarios. Esta mezcla de precisión y enigma le valió tanto la reverencia como la inquietud de quienes conocieron sus habilidades. Las profecías de Erlmeyer pintaron un panorama sombrío del futuro, a menudo lleno de escenas de devastación y sufrimiento. Aunque falleció en 1959, su legado perdura, provocando debates y reflexiones que continúan hasta el día de hoy. Si bien gran parte de su atención se centró en Europa, algunas de sus visiones tuvieron un significado global, en particular en relación con los Estados Unidos. Entre sus predicciones más alarmantes se encuentra la de un asesinato, un líder mundial abatido en una época de agudo conflicto y desorden. En el clima actual de crecientes divisiones políticas y malestar social, semejante escenario parece demasiado plausible. Si la visión de Erlmeyer para 2025 resulta acertada, el mundo podría estar tambaleándose al borde de un acontecimiento capaz de reconfigurar la historia de maneras profundamente inquietantes. A Erlmeyer no se lo recuerda por sus vagas o crípticas cavilaciones. En cambio, su reputación de clarividente se basa en una serie de predicciones concretas que se desarrollaron con una precisión innegable. Durante la Segunda Guerra Mundial, señaló el momento y el lugar de los ataques aéreos con tal exactitud que ciudades enteras pudieron evacuarse antes de que se produjera la destrucción. Sus observaciones fueron tan eficaces que los propios funcionarios militares buscaron su consejo, confiando en su orientación para mitigar las pérdidas. Una predicción particularmente notable fue su confiada afirmación durante el apogeo de la Segunda Guerra Mundial de que el conflicto terminaría en 1945, un resultado que estaba lejos de ser seguro en ese momento. También previó la división de Alemania en dos entidades distintas y la construcción del Muro de Berlín, acontecimientos que tardarían años en materializarse durante la Guerra Fría. Las visiones de Erlmeyer se extendieron más allá de Europa y abarcaron acontecimientos que luego resonarían a escala mundial. Algunos relatos vinculan sus predicciones con los ataques del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos. Describió una gran ciudad de hierro donde caerían pájaros de acero,
trayendo fuego y nubes de polvo, imágenes que muchos interpretan como un inquietante presagio de la tragedia del World Trade Center décadas antes de que ocurriera. Otro ejemplo sorprendente de su previsión se refiere a los conflictos en Oriente Medio, donde predijo guerras en naciones ricas en petróleo en las que participarían las principales potencias mundiales. Habló de enfrentamientos violentos en estas regiones que desencadenarían tensiones globales y perturbarían la economía mundial, advertencias que se alinean estrechamente con los conflictos actuales en Irak, Siria y otros lugares, en los que participan Estados Unidos, Rusia y otras superpotencias. La exactitud de las visiones pasadas de Erlmeyer confiere un peso aleccionador a sus advertencias sobre los años venideros. Su predicción del asesinato de un líder mundial en 2025, sumada a un entorno de creciente polarización e inestabilidad, ha aumentado la ansiedad mundial. Muchos temen que este trágico acontecimiento pueda servir de catalizador de una cascada de desastres, tal como él imaginó. Ya sea que estas profecías se cumplan o permanezcan como advertencias de un posible futuro, subrayan la fragilidad de nuestros tiempos y la necesidad de vigilancia y unidad ante la incertidumbre. Para Alois Erlmeyer, el año 2025 no sería simplemente una entrada más en el calendario, sería un momento crucial para la humanidad, un año plagado de acontecimientos que podrían reconfigurar drásticamente el destino de las naciones. Sus visiones predijeron un período de inmensa agitación, caracterizado por una tensión política sin precedentes, traiciones y brotes de violencia generalizada. Erlmeyer previó que la política mundial se acercaría al colapso y que las naciones quedarían atrapadas en un torbellino de inestabilidad y desconfianza. En el centro de la profecía de Erlmeyer para 2025 está el asesinato de un líder político importante, un acontecimiento que, según él, rompería el frágil equilibrio del poder mundial. Este acto, advirtió, podría desatar un caos a una escala nunca vista, desencadenando una cascada de acontecimientos catastróficos. Para Erlmeyer, 2025 no era simplemente un año de dificultades, sino una encrucijada en la historia, una era en la que las decisiones que tomaran las naciones y los individuos por igual podrían preservar la paz o hundir al mundo en la ruina. Describió este período como uno de profundo sufrimiento, en el que el planeta estaría tan dividido y polarizado que incluso una pequeña chispa podría encender un infierno devastador. Pero las predicciones de Erlmeyer no se limitaban solo a las guerras. Imaginó el colapso de las estructuras sociales que mantienen unida a la civilización. Los gobiernos, predijo, perderían el control del poder, dejando a los ciudadanos solos para navegar en el caos. Los sistemas económicos se hundirían bajo una presión sin precedentes, acabando con los ahorros y los medios de vida. En sus inquietantes escenarios, la devastación financiera y el vacío de liderazgo desencadenarían oleadas de disturbios civiles, dando lugar a una violencia generalizada y a la inestabilidad. El año 2025 también se vislumbra amenazante en las visiones de Erlmeyer debido a la intensificación de los desastres naturales. Previó un mundo sacudido por frecuentes y severos terremotos, tormentas e incluso erupciones volcánicas, que golpearían con una precisión devastadora. Estos desastres afectarían desproporcionadamente a regiones ya debilitadas por los conflictos sociales y políticos, como si la propia naturaleza estuviera conspirando para poner a prueba la resiliencia de la humanidad. Según sus relatos, la convergencia de estas fuerzas destructivas haría del año 2025 un crisol de supervivencia para la raza humana. Sin embargo, el aspecto más escalofriante de la profecía de Erlmeyer sigue siendo el asesinato de un líder mundial. Lo consideró como el punto de inflexión, el acontecimiento singular que desencadenaría una reacción en cadena de destrucción. Erlmeyer creía que este trágico incidente sería la chispa que desencadenaría una catástrofe global, con implicaciones especialmente profundas para países como Estados Unidos. Abundan las especulaciones sobre la posibilidad de que esta figura prevista sea Donald Trump, dada la creciente polarización y volatilidad de los tiempos actuales. Si las visiones de Erlmeyer resultan ciertas, 2025 podría marcar un punto de inflexión en la historia, sumiendo a la humanidad en una era de agitación sin precedentes. Las advertencias de Erlmeyer no terminan ahí. Describió un mundo al borde de guerras a gran escala, donde el frágil tejido de la paz se desmoronaría por completo. Para él, 2025 sería el año en que las tensiones entre las naciones explotarían en un conflicto abierto, sumiendo al mundo en el caos.
Alianzas rotas, traiciones inesperadas y el surgimiento de nuevos enemigos alimentarían estas hostilidades, transformando la discordia política en una guerra total. El visionario previó un conflicto devastador que involucraría a algunas de las naciones más poderosas del mundo. Habló de tensiones crecientes entre Estados Unidos, Rusia y China, impulsadas por feroces rivalidades económicas y ambiciones militares. En sus sombríos pronósticos, estas disputas desembocarían en una guerra, en la que cada potencia lucharía por afirmar su dominio y expandir su influencia. El rápido avance de las tecnologías militares y la creciente desconfianza entre estas naciones desestabilizarían el frágil equilibrio de poder, provocando el colapso de la paz casi de la noche a la mañana. Erlmeyer predijo que esta guerra no se limitaría a campos de batalla distantes, sino que llegaría a las vidas de la gente común y transformaría los centros urbanos en zonas de guerra. Imaginó ciudades bombardeadas sin previo aviso, levantamientos violentos que estallarían en las calles y una atmósfera omnipresente de miedo. Los civiles, dijo, se enfrentarían a decisiones angustiosas, obligados a actuar con desesperación mientras la destrucción se desataba a su alrededor. Sus vívidas descripciones ilustran cómo un conflicto de ese tipo penetraría en cada capa de la sociedad, sin dejar a nadie ileso. Además de la guerra tradicional, Erlmeyer previó el surgimiento de nuevas y aterradoras formas de combate. Predijo la aparición de la guerra cibernética, en la que las naciones atacarían infraestructuras críticas, sistemas de comunicación y servicios esenciales mediante medios tecnológicos avanzados. Tales ataques, advirtió, podrían paralizar países enteros, alterando el suministro de alimentos, los sistemas de energía y el acceso al agua potable. Las consecuencias de estos ataques serían catastróficas, no solo debido al daño físico sino también por el colapso de los sistemas que sustentan la vida moderna. En el centro de estas tragedias interconectadas se encuentra el asesinato de un líder mundial, que Erlmeyer creía que serviría como el detonante definitivo de un conflicto global. Este acto, advirtió, sería interpretado como una provocación, desencadenando una represalia inmediata y borrando cualquier esperanza de una resolución diplomática. Si su visión se hace realidad, este único evento podría sentar las bases para una era de sufrimiento sin precedentes, con efectos que se extenderían a lo largo de generaciones. El estado actual de la política global parece inquietantemente alineado con las predicciones de Erlmeyer. Las tensiones entre las principales potencias están en un máximo histórico, y las disputas se vuelven cada vez más volátiles. Erlmeyer advirtió que estas hostilidades en aumento alcanzarían su clímax en 2025, empujando al mundo al borde de un conflicto que lo consumiría todo. Cuando se analizan a la luz de los acontecimientos recientes, sus profecías adquieren una credibilidad inquietante, proyectando una sombra sobre los años venideros. La rivalidad entre Estados Unidos, Rusia y China ha llegado a un punto crítico, en el que cada nación compite ferozmente por el dominio y la influencia en el escenario mundial. La confianza entre estas superpotencias prácticamente se ha evaporado, y cada movimiento estratégico, ya sea político, militar o económico, se considera ahora una provocación potencial. Esta creciente desconfianza solo alimenta el riesgo de una confrontación directa, y el mundo parece estar al borde de un conflicto explosivo que podría alterar el curso de la historia. En el plano interno, Estados Unidos se enfrenta a un nivel de polarización nunca visto en la historia moderna. Las fracturas políticas, sociales y económicas han desestabilizado profundamente a la nación, sacudiendo sus cimientos hasta la médula. Esta inestabilidad interna proporciona un terreno fértil para que las potencias adversarias exploten las debilidades y extiendan su propia influencia a nivel mundial. A medida que Estados Unidos se divide más, las naciones rivales ven una oportunidad de afirmar su poder, acelerando el riesgo de discordia internacional. Rusia, en particular, ha estado fortaleciendo su presencia militar y expandiendo su influencia, sin ocultar sus ambiciones más allá de sus propias fronteras. La guerra en curso en Ucrania es un claro ejemplo de cómo estas aspiraciones podrían escalar rápidamente hasta convertirse en confrontaciones más amplias. Las acciones de Moscú han suscitado temores de que la situación pueda derivar en un conflicto más significativo y destructivo, que atraiga a otras naciones y reformule las alianzas globales. Al mismo tiempo, China sigue su agresiva búsqueda de la supremacía económica y militar, posicionándose como un formidable rival para el orden mundial existente.
Las crecientes tensiones en el mar de China Meridional y la disputa en curso sobre Taiwán son puntos críticos que podrían encender un conflicto militar directo entre estas potencias globales. China considera cualquier interferencia externa, especialmente de Estados Unidos en Taiwán, como una amenaza existencial a su soberanía, lo que aumenta las apuestas. El apoyo de Estados Unidos a Taiwán, en particular en el clima político actual, se ha transformado en un peligroso juego de política de riesgo, en el que incluso el más mínimo error de cálculo podría empujar al mundo a un estado de conflicto irreversible. La competencia por el poder entre estas naciones ha creado una atmósfera volátil, que fácilmente podría salirse de control. Un solo paso en falso, un error estratégico o un acto provocador, podría desencadenar una reacción en cadena, desencadenando un conflicto global sin precedentes que devastaría naciones y redibujaría el mapa geopolítico. Más allá de los enfrentamientos militares, el mundo ya está inmerso en una guerra económica que se ha convertido en un campo de batalla igualmente peligroso. Las sanciones económicas, las guerras comerciales y los embargos han agravado la tensión en el sistema financiero global, lo que ha llevado a una atmósfera de desconfianza e incertidumbre generalizadas. Las naciones se están preparando para lo peor, fortaleciendo sus economías, acumulando recursos y preparándose para una tormenta que parece cada vez más inevitable. La sombra de una crisis económica global se cierne sobre nosotros, aumentando aún más la ansiedad entre los ciudadanos y los gobiernos por igual. Las predicciones de Erlmeyer, que enfatizan la escalada de conflictos y el colapso de la confianza, sugieren que las tensiones entre estas potencias globales podrían culminar en una secuencia catastrófica de eventos. Sus visiones indican que el asesinato de un líder mundial prominente podría ser el detonante clave que encienda estas tensiones. Si ese líder fuera alguien como Donald Trump, cuyas acciones y retórica a menudo han polarizado el sentimiento tanto nacional como internacional, el caos resultante podría devastar no solo a los Estados Unidos, sino a todo el orden mundial. Además de la agitación política, Erlmeyer advirtió sobre un colapso económico global severo en 2025, impulsado por la creciente inestabilidad política y la desconfianza entre las naciones. Previó un escenario financiero catastrófico en el que las monedas perderían su valor, la inflación se dispararía y las principales instituciones financieras colapsarían bajo el peso de la creciente tensión económica. Las consecuencias de un evento de ese tipo serían devastadoras. Millones de personas perderían sus ahorros, hundiéndose en la pobreza y la desesperación. A medida que el sistema financiero global se desmorona, el pánico y el malestar generalizado se extenderían a través de las fronteras, lo que conduciría a protestas, disturbios e incluso a la desintegración de economías enteras. El caos económico que previó Erlmeyer no se limitaría a unas pocas regiones, sino que tendría ramificaciones globales. Las grandes potencias, como Estados Unidos y las naciones europeas, serían las más afectadas, pero las repercusiones se extenderían a todos los rincones del planeta. Las tasas de desempleo se dispararían, la escasez de alimentos se convertiría en una realidad común y poblaciones enteras tendrían que lidiar con las duras consecuencias de un mundo sin una economía estable. Este sufrimiento generalizado daría lugar a levantamientos violentos, en los que los ciudadanos frustrados atacarían a los gobiernos que no pueden o no quieren cuidar de su pueblo. Para agravar la situación, Erlmeyer también previó una oleada simultánea de desastres naturales que exacerbarían la crisis mundial. Graves terremotos devastarían zonas densamente pobladas y tormentas catastróficas devastarían regiones agrícolas, agravando aún más la escasez de alimentos. Las inundaciones y las erupciones volcánicas causarían estragos en la infraestructura, y las cenizas de estas erupciones cubrirían los cielos, alterando los patrones climáticos globales. Estos desastres, que se producirían en tándem con el colapso económico, crearían una tormenta perfecta de crisis sociales, ambientales y financieras, que dejarían al mundo en un estado de absoluta agitación. Como si esto no fuera suficiente, el tejido social comenzaría a desmoronarse y la falta de vivienda generalizada se convertiría en una realidad trágica para millones de personas. Las familias desplazadas por desastres naturales y la ruina económica no tendrían a dónde recurrir, mientras que los gobiernos, ya debilitados por conflictos internos, carecerían de los recursos o la voluntad para proporcionar una ayuda significativa. Este abandono provocaría protestas violentas y revueltas, desestabilizando aún más los sistemas políticos ya frágiles y dejando a las naciones vulnerables al colapso.
En medio de esta crisis global sin precedentes, la visión de Erlmayer se centra en el asesinato de un líder mundial, un evento que, según él, serviría como catalizador de todos estos desastres en cascada. La muerte de una figura así encendería tensiones globales, haciendo imposible la diplomacia y las resoluciones pacíficas. Si las predicciones de Erlmayer se cumplen, el mundo podría verse sumergido en una era de acontecimientos catastróficos que marcarían el fin de una era de estabilidad y marcarían el comienzo de un nuevo capítulo mucho más oscuro en la historia de la humanidad. Las tensiones crecientes y los signos inequívocos de inestabilidad económica en el mundo de hoy hacen difícil ignorar los sombríos pronósticos de figuras como Alois Erlmayer. Sus visiones de un futuro marcado por un colapso social a gran escala parecen cada vez más plausibles en un clima en el que la confianza en las instituciones se erosiona rápidamente. Erlmayer previó un escenario en el que los conflictos políticos, los desastres naturales y las crisis económicas se combinan para debilitar a los gobiernos hasta el punto de la impotencia, dejándolos incapaces de mantener el orden. En un mundo así, las leyes se volverían irrelevantes y la violencia se transformaría en una realidad cotidiana. Las imágenes de Erlmayer son escalofriantes. Describió ciudades envueltas en llamas, sus calles invadidas por saqueadores desesperados, con una destrucción generalizada que pinta un retrato sombrío del colapso social. La escasez de recursos esenciales, alimentos, agua y energía, empujaría a la gente común a sus puntos de quiebre, obligándola a pasar de ciudadanos pacíficos a sobrevivientes desesperados, simplemente tratando de sobrevivir. Con servicios esenciales como la atención médica y la aplicación de la ley que dejarían de funcionar, las poblaciones quedarían abandonadas a su suerte en una atmósfera de caos absoluto. La delincuencia aumentaría sin control y el miedo llevaría a la gente a atrincherarse en sus casas, tratando de protegerse de la violencia creciente en las calles. A medida que se desmoronaran los cimientos de la sociedad, las instituciones políticas y judiciales perderían toda credibilidad. La polarización entre facciones ideológicas se volvería tan intensa que incluso los vecinos podrían convertirse en enemigos, incapaces de conciliar sus diferencias. Los manifestantes se enfrentarían violentamente con las fuerzas del orden, pero incluso las fuerzas policiales se encontrarían divididas, sin saber si hacer cumplir la ley o priorizar su propia seguridad e intereses. Esta erosión de la confianza, que antaño era la piedra angular de la sociedad, desgarraría el tejido mismo de la civilización, dejando a la población en un estado constante de inseguridad y miedo. Erlmayer también predijo la desintegración de las naciones, pintando un panorama de regiones enteras rebelándose contra las autoridades centrales o declarando su independencia, lo que intensificaría aún más los conflictos internos. Esta fragmentación haría absolutamente imposible cualquier esfuerzo coordinado para restablecer el orden o la estabilidad. Los países que antes estaban unidos se fragmentarían en territorios divididos dominados por facciones rivales y grupos armados, convirtiendo sociedades que antes eran estables en zonas de guerra caóticas. A raíz de semejante agitación, cualquier atisbo de esperanza de recuperación se desvanecería rápidamente. Erlmayer advirtió que la combinación de una sociedad profundamente polarizada, gobiernos debilitados y crisis en curso crearía una situación tan insostenible que solo podría conducir al colapso social. Vinculó esta destrucción inminente al asesinato de un líder mundial en 2025, y predijo que este evento serviría como la chispa final para una crisis global irreversible, dejando una cicatriz en la historia que nunca podría borrarse. La crisis de 2025 se vería exacerbada aún más por la polarización política extrema, particularmente en los Estados Unidos. La división social se volvería tan profunda que la comunicación entre los bandos opuestos se volvería imposible. Esta es una realidad que refleja las tendencias actuales, donde las crecientes tensiones entre facciones políticas ya han cultivado un ambiente de hostilidad e intolerancia. Las plataformas de redes sociales se han transformado en campos de batalla donde hasta la más mínima opinión puede desencadenar ataques verbales y amenazas físicas, lo que ilustra cuán profundas se han vuelto las divisiones en la sociedad. Esta polarización no se limita a la política únicamente, permea la vida cotidiana, fracturando familias, comunidades y lugares de trabajo. Las personas se identifican cada vez más no por valores compartidos u objetivos comunes, sino por sus ideologías, lo que solo profundiza la sensación de división.
Esta atmósfera de desconfianza y rivalidad hace que el público sea más vulnerable a la manipulación, la difusión de desinformación y la influencia de opiniones extremistas que polarizan aún más a la sociedad. En la visión de Erlmeyer, esta división se convierte en el catalizador del colapso interno. En Estados Unidos, figuras como Donald Trump simbolizan esta profunda grieta ideológica. Para sus partidarios, representa un acérrimo defensor de los valores nacionales, mientras que para sus detractores, encarna una amenaza a la democracia misma. Con las elecciones de 2024 acercándose, la posibilidad de que Trump regrese al poder podría intensificar estas divisiones, intensificando aún más el conflicto. Erlmeyer previó el ascenso de una figura tan controvertida como el punto de ruptura para la sociedad estadounidense, un momento en el que la nación quedaría irreparablemente desgarrada. Las profecías de Alois Erlmeyer pintaron un sombrío panorama de un mundo en el que la polarización política se afianza tanto que deja a los gobiernos incapaces de abordar las crisis. Sus visiones sugieren que la parálisis ideológica impediría a las naciones tomar las decisiones cruciales necesarias para abordar los problemas más urgentes, como la desigualdad, la salud pública y la seguridad, lo que permitiría que se descontrolaran. En un mundo así, las sociedades quedarían vulnerables, incapaces de adaptarse o responder de manera eficaz ante crisis extremas. Erlmeyer previó el profundo peligro de la desunión nacional y predijo que esas divisiones podrían resultar fatales. Mientras las poblaciones sigan divididas por conflictos internos, las amenazas externas serán cada vez más difíciles de abordar, lo que erosionará aún más la estabilidad nacional. Si sus predicciones resultan acertadas, la culminación de esta fragmentación se manifestará en un acontecimiento cataclísmico en 2025, el asesinato de un líder mundial. Advirtió que este trágico acto serviría como detonante de levantamientos generalizados, posiblemente sumiendo a Estados Unidos y al mundo en un período de sufrimiento y destrucción sin precedentes. Cada día que pasa, las señales de esa profunda división se hacen más evidentes, lo que hace temer que un acontecimiento catastrófico esté más cerca que nunca. Erlmeyer imaginó un mundo en el que la inestabilidad global alcanzaría niveles tan críticos que los líderes prominentes serían blancos frecuentes de ataques violentos. Esos incidentes, sugirió, serían parte de una serie de eventos interconectados que llevarían al colapso total de la sociedad. En ese mundo, los líderes y las figuras públicas vivirían bajo una amenaza constante, y cada ataque exitoso podría desencadenar una crisis global de proporciones inimaginables. En los últimos años, la plausibilidad de esos escenarios ha aumentado drásticamente. El aumento de la polarización política y la violencia creciente han cultivado un entorno en el que los líderes mundiales son cada vez más vulnerables a los movimientos extremistas y al descontento público generalizado. La influencia generalizada del discurso de odio y las campañas de desinformación ha inflamado aún más esa atmósfera, dando lugar a la peligrosa creencia de que eliminar a las figuras de poder podría ser la solución a los males sociales y políticos. Este clima de miedo y desconfianza hace que la amenaza de esos ataques no solo sea concebible sino inevitable ante la escalada de tensiones. En el escenario internacional, estas tensiones crecientes han colocado a los líderes mundiales en una posición precaria. Las rivalidades entre las grandes potencias han transformado a los jefes de Estado en símbolos de ideologías en conflicto, más allá de sus papeles como meros representantes nacionales. Un ataque a uno de estos líderes podría ser visto como una provocación o incluso una declaración de guerra que desencadenaría una represalia rápida y violenta. Las visiones de Erlmeyer sugerían firmemente que este frágil equilibrio global se acerca rápidamente a un punto de ruptura. En Estados Unidos, la situación es particularmente grave. La sociedad se ha fracturado en líneas ideológicas, y el presidente ahora es el epicentro de esta división. Líderes como Donald Trump son a la vez fervientemente apoyados y intensamente rechazados, lo que crea una atmósfera volátil propicia para el conflicto. Según Erlmeyer, esta polarización extrema aumenta el riesgo de ataques de extremistas, que pueden verse a sí mismos como defensores de una causa mayor. Semejante clima de antagonismo y desconfianza, advirtió, llevaría a la sociedad al borde del abismo, haciendo cada vez más probable la posibilidad de violencia y asesinato. Erlmeyer predijo que un ataque a un líder mundial importante en 2025 podría desencadenar consecuencias catastróficas para la estabilidad global.
Un evento de ese tipo no solo devastaría a la nación directamente afectada, sino que también enviaría ondas de choque a todo el mundo, lo que llevaría a la desintegración de alianzas internacionales, el colapso de las economías globales y el estallido de nuevos conflictos armados. Enfatizó que la amenaza constante a los líderes mundiales no era simplemente una preocupación política, sino un síntoma de una sociedad profundamente enferma. Si no se controla, esta dolencia se propagaría rápidamente, fracturando sociedades en todo el mundo. La reelección de Trump en 2024 solo ha profundizado estas divisiones, subrayando aún más la gravedad de la grieta política. Su regreso al poder ha galvanizado a sus partidarios, al mismo tiempo que ha provocado indignación entre sus críticos. El ambiente resultante de polarización extrema ha alimentado una ansiedad generalizada sobre lo que depara el futuro, particularmente a medida que se acerca el año 2025. Las predicciones de Erlmeyer sugieren que este período tenso podría culminar en un evento dramático que involucre a un líder mundial y que podría desencadenar una ola de caos y destrucción en todo el mundo. La renovada presidencia de Trump ha intensificado los conflictos internos en Estados Unidos, con protestas violentas en todo el país. Tanto las facciones pro-Trump como las anti-Trump han mostrado una creciente disposición a recurrir a la violencia en defensa de sus ideologías, transformando al país en un verdadero polvorín. Las visiones de Erlmeyer parecen haber anticipado este escenario volátil, donde las batallas ideológicas amenazarían el tejido mismo de la sociedad. En el escenario internacional, las políticas más agresivas e impredecibles de Trump han aumentado las tensiones, en particular con naciones como China, Rusia e Irán. Estas relaciones tensas han fomentado una atmósfera de desconfianza y fricción perpetua, y cada paso en falso tiene el potencial de encender enfrentamientos directos o incluso una guerra. Los riesgos de un escenario de este tipo se ven amplificados por la inestabilidad global actual, donde cada movimiento político podría tener consecuencias profundas y de largo alcance. Erlmeyer también advirtió que la muerte de una figura política significativa podría servir como catalizador de un conflicto global. Con Trump en el centro de este clima político de alto riesgo, la posibilidad de un intento de asesinato es una perspectiva real y escalofriante. Su liderazgo controvertido lo convierte en un objetivo no solo para los opositores radicales nacionales sino también para los actores internacionales que perciben sus políticas como una amenaza directa a sus intereses. En un mundo tan polarizado, lo que está en juego es más importante que nunca y las consecuencias de un solo acto violento podrían deshacer los frágiles hilos que mantienen unida a la sociedad. Si la predicción de Erlmeyer se cumple, un ataque de tal magnitud en 2025 podría desatar consecuencias catastróficas. El asesinato de un presidente en funciones hundiría a Estados Unidos en una crisis sin precedentes, desestabilizando el ya frágil equilibrio mundial de poder. Los primeros meses de 2025 resultarán cruciales para la administración Trump, ya que enfrenta una serie creciente de desafíos internos y externos que amenazan la estabilidad de la nación. Según Erlmeyer, el asesinato de un líder como Trump podría encender el comienzo de una nueva era oscura, definida por el sufrimiento y la destrucción a escala global. Mientras el mundo observa con creciente aprensión, la tensión que se avecina hasta 2025 sigue aumentando, creando un aire de incertidumbre sobre lo que puede deparar el futuro. Una de las visiones más inquietantes de Erlmeyer es el asesinato de un líder mundial, un acontecimiento que previó como la chispa que desencadenaría una avalancha de tragedias políticas y sociales de enormes proporciones. La muerte de un líder mundial, especialmente de alguien tan divisivo como Donald Trump, se alinea de manera inquietante con la profecía de Erlmeyer, dada la feroz polarización y los conflictos que su liderazgo ha reavivado. Erlmeyer predijo que un acontecimiento de esas características se desarrollaría en un momento de mayor tensión política y social, desencadenando no solo levantamientos internos sino también conflictos internacionales con consecuencias inmediatas y devastadoras. En Estados Unidos, las secuelas de un acontecimiento de esas características probablemente profundizarían las ya profundas divisiones del país. Los partidarios de Trump, que perciben el ataque como una traición a los valores democráticos, podrían verse impulsados a protestas violentas, desórdenes civiles y rebeliones abiertas. Por otra parte, sus oponentes podrían ver el asesinato como un acto de justicia o liberación, lo que solo fracturaría aún más el país.
Este escenario volátil plantea la aterradora posibilidad de una guerra civil a gran escala, con facciones luchando por el control, el poder y la ideología. El asesinato de un presidente en funciones, en particular en un clima de polarización tan extrema, podría conducir a una fragmentación irreversible de Estados Unidos. Grupos extremistas, facciones armadas e incluso ciudadanos comunes podrían verse envueltos en violentas luchas de poder. En medio de este caos, las instituciones democráticas del país, ya debilitadas por años de conflicto político, podrían derrumbarse por completo bajo el peso de un malestar generalizado y la desintegración social. A nivel mundial, las repercusiones de un acontecimiento de ese calibre no serían menos catastróficas. Erlmeyer advirtió que la muerte de un líder importante como Trump provocaría consecuencias internacionales inmediatas y de gran alcance. Los rivales de Estados Unidos, percibiendo una oportunidad, podrían aprovechar la vulnerabilidad del país para ampliar sus esferas de influencia o incluso lanzar ataques estratégicos directos. Mientras tanto, los aliados de Estados Unidos, temiendo las implicaciones más amplias de la inestabilidad estadounidense, podrían reaccionar impulsivamente, alimentando aún más la crisis. El delicado equilibrio global de poder, ya frágil, correría el riesgo de desmoronarse por completo. Las predicciones de Erlmeyer sugerían que la muerte de un líder así podría desencadenar una conflagración global. El caos político, previó, no se limitaría a una región, sino que se extendería rápidamente, provocando un conflicto mundial capaz de devastar naciones enteras. Si esta profecía se cumple en 2025, el mundo podría enfrentarse a una tragedia de proporciones históricas que dejaría cicatrices duraderas en la humanidad durante generaciones. Las advertencias de Erlmeyer sirven como un escalofriante recordatorio de lo frágil que es realmente la paz mundial y de cómo un único acontecimiento aparentemente aislado podría desencadenar una crisis de una magnitud inimaginable. Su profecía subraya la urgente necesidad de abordar las crecientes tensiones políticas antes de que se salgan completamente de control. La escalofriante relevancia de las predicciones de Erlmeyer se hace aún más evidente cuando se considera el panorama político que rodea la reelección de Donald Trump en 2024. Su regreso al poder ha reavivado profundos conflictos internos en Estados Unidos, así como provocado reacciones intensas en el escenario internacional. La creciente polarización, la creciente influencia de los movimientos extremistas y el descontento social generalizado han creado un entorno volátil, en el que un acontecimiento trágico como el que previó Erlmeyer parece cada vez más posible. El controvertido liderazgo de Trump lo coloca en el centro mismo de estas tensiones crecientes. Para sus partidarios, es un símbolo de resistencia contra un establishment político corrupto, una encarnación de su lucha contra un sistema que creen que les ha fallado. Para sus críticos, representa una amenaza directa a los valores centrales de la democracia estadounidense. Esta marcada dualidad convierte a Trump en una figura polarizadora, que inspira tanto una lealtad ferviente como un odio intenso. Este perfil, marcado por una profunda división, refleja inquietantemente la descripción que hace Erlmeyer del líder en sus visiones. Más allá de la agitación interna, la política exterior de Trump lo ha colocado bajo una importante presión internacional. Su postura de línea dura contra países como China, Rusia e Irán durante su primer mandato ha alimentado profundas rivalidades que solo han empeorado en los años posteriores. Con el regreso de Trump al poder, estas tensiones han alcanzado nuevas cotas, lo que lo ha posicionado como un blanco privilegiado para las represalias de los adversarios que buscan explotar las vulnerabilidades de su administración. En un momento en que las relaciones entre Estados Unidos y otras potencias mundiales están al borde del abismo, un ataque contra Trump podría verse como un intento de debilitar la influencia estadounidense en un período de inestabilidad interna. A este entorno ya precario se suma el creciente clima de malestar social dentro de Estados Unidos. Las protestas violentas, la creciente actividad entre los grupos extremistas y una desconfianza general en las instituciones políticas han creado un polvorín a punto de estallar. Los informes del servicio secreto ya indican un aumento alarmante de las amenazas contra Trump y otros líderes destacados, lo que pone de relieve la gravedad de la situación. Las condiciones para la sombría profecía de Erlmeyer parecen estar dando sus frutos, creando una atmósfera en la que el asesinato de una figura política importante ya no parece una posibilidad lejana, sino más bien una inminente inevitabilidad.
Este escenario coincide alarmantemente con las predicciones de Erlmeyer, que sugieren que el asesinato de un líder mundial en 2025 puede ser una consecuencia casi inevitable de la extrema polarización y la creciente inestabilidad global. El mundo se tambalea al borde de una crisis que podría reconfigurar irrevocablemente la historia, amenazando con sumergir a la humanidad en una era de agitación sin precedentes. El posible asesinato de una figura tan polarizadora como Donald Trump, como sugiere la profecía de Alois Erlmeyer, podría desatar un caos de proporciones inimaginables tanto a nivel interno de los Estados Unidos como en todo el mundo. En el país, un evento de ese tipo probablemente desencadenaría una violenta tormenta de disturbios. Los partidarios de Trump, sintiéndose traicionados y agraviados, podrían unirse en milicias armadas y lanzar violentos enfrentamientos con grupos de la oposición. Esta violencia creciente podría dar lugar a disturbios generalizados, saqueos y disturbios en toda la ciudad, socavando el tejido mismo de las instituciones democráticas del país. Las fuerzas de seguridad, desbordadas por sus propias divisiones internas y atrapadas entre el deber de mantener el orden y el colapso de la autoridad, probablemente tendrían dificultades para controlar la agitación, lo que agravaría aún más la situación. En el escenario mundial, el asesinato de un presidente estadounidense, especialmente uno tan divisivo como Trump, enviaría ondas de choque sísmicas a través de las relaciones internacionales. Los aliados tradicionales, repentinamente enfrentados a un vacío de liderazgo, podrían entrar en pánico, temiendo la pérdida del apoyo estadounidense y el colapso de la estabilidad. Esta incertidumbre podría envalentonar a los adversarios de Estados Unidos, como China, Rusia o Irán, a explotar la agitación y expandir sus esferas de influencia, o incluso lanzar movimientos agresivos. Mientras tanto, las facciones extremistas de todo el mundo podrían aprovechar la oportunidad para atacar, desestabilizando aún más un orden global ya frágil. Las consecuencias económicas serían igualmente catastróficas. Los mercados financieros, ya sensibles a la inestabilidad política, probablemente experimentarían un colapso agudo e inmediato. El dólar estadounidense podría desplomarse, causando pérdidas masivas para las corporaciones multinacionales, al tiempo que hundía a la economía global en una profunda crisis. Las perturbaciones del comercio, agravadas por la inestabilidad generalizada, provocarían una escasez significativa de bienes esenciales, desde alimentos hasta combustible, lo que tensionaría aún más a las sociedades. La recuperación de un shock económico de esa magnitud podría llevar años, lo que profundizaría la pobreza y avivaría el malestar que condujo a la crisis. En el plano militar, el mundo se encontraría al borde de un conflicto a gran escala. Los adversarios de Estados Unidos podrían ver la inestabilidad interna del país como una oportunidad para desafiar su dominio global. En un mundo ya plagado de tensiones, incluso el más mínimo paso en falso de aliados o adversarios podría desencadenar enfrentamientos militares a gran escala. La escalofriante visión de Erlmeyer de una guerra global, que abarcaría continentes e involucraría a múltiples naciones, parece trágicamente plausible en este escenario, con el potencial de una destrucción catastrófica a una escala nunca antes vista. Si se produjera una tragedia de ese calibre en 2025, no sería simplemente una crisis política, representaría un momento crucial en la historia. El asesinato de un líder como Trump podría marcar el comienzo de una era definida por el sufrimiento, la inestabilidad y la destrucción global. Las repercusiones se reflejarían en todas las facetas de la vida humana, política, economía, seguridad y estructuras sociales, sin dejar intacto ningún aspecto de la civilización. El colapso del orden, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, podría alterar el curso de la historia de maneras imposibles de predecir. Las profecías de Erlmeyer, aunque nefastas, sirven como un duro recordatorio del precario control de la humanidad sobre la paz y la estabilidad. Sus visiones sugieren que la muerte de un líder mundial podría actuar como catalizador de una serie de desastres globales en cascada, desencadenando levantamientos internos, colapsos económicos y conflictos geopolíticos que podrían escalar hasta convertirse en una catástrofe que altere el mundo. Sin embargo, dentro de estas advertencias también hay un mensaje de esperanza, un claro llamado a la acción urgente y deliberada para evitar los peores resultados. El año 2025 se presenta como una encrucijada crítica, un momento en el que la humanidad tiene la oportunidad de alterar el curso de las crecientes tensiones y la inestabilidad.
Subraya el poder de la acción colectiva, la diplomacia y el liderazgo responsable para dar forma al futuro. Ignorar las señales de creciente volatilidad podría llevar al trágico cumplimiento de la profecía de Erlmeyer, pero prestarles atención podría ayudar a preservar los delicados restos de la paz y la estabilidad mundiales. A medida que nos acercamos a este momento crucial, la responsabilidad de dar forma al futuro recae en todos nosotros. La historia no está predestinada. Está moldeada por nuestras decisiones, por nuestra voluntad colectiva de evitar el caos y preservar la paz en un mundo cada vez más fracturado.